Bien, hermano, vamos al libro de Efesios una vez más. Vemos nuestro texto clave ahí, capítulo 3, versículo 21. Dice así: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea, así debe ser. Y a partir de ahí viene la expresión: yo pues, preso en el Señor, pensando en toda la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la razón de que a Él sea gloria en la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y con el poder que lo levantó a Cristo de los muertos, morando en nosotros. Yo pues, preso en el Señor, es el ánimo del apóstol inspirado por Dios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Os ruego que su conducta, su andar, ese peripateo, ese andar alrededor, como nos conducimos cada día, sea digno del llamado de Dios, sea digno del Dios santo, 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 sea digno de su gloria. Y así es como debemos andar, y nos llama a la unidad, a ser diligentes en cuidar de esa unidad. Este es el primer punto del que habla, porque es muy importante. Es en esa unidad donde se ve la gracia de Dios que fue derramada en cada uno, es en esa unidad donde somos edificados, como se leía hoy también, según la actividad propia de cada miembro y según lo que Dios le concedió a cada uno en particular, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces esto lleva a un requerimiento delante del Señor, un ruego delante del Señor, que ya no estemos como los otros gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? Sino como aquellos que han sido levantados de entre los muertos y están vivos para Dios, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y entonces nos lleva al punto de que debe haber una renovación del pensamiento. Tiene que salir el pensamiento viejo y entrar el pensamiento nuevo, como vimos el domingo pasado, basado en la Escritura, basado en la mente de Cristo. Ya no pensar como pensábamos antes, no conducirnos como nos conducíamos antes, sino conducirnos según la verdad de Dios, según la palabra, como Cristo hizo, siempre buscando hacer la voluntad del Padre y agradando al Padre en todo. Él se alimentaba de la voluntad de Dios y del hecho de acabar su obra. Entonces, nosotros fuimos salvados para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, en ese sentido estamos en el mismo lugar que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser poner por obra esas buenas obras que Él preparó de antemano. Las preparó de antemano en nuestro camino para que nosotros andemos en ellas y que así mostremos las abundantes riquezas de su gracia, que así le demos la gloria y exhibamos toda la obra de gracia y misericordia que Él ha hecho. Para eso se necesita renovar el pensamiento, ya no pensar como pensábamos antes. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la vida vieja, según está en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No podemos traer las conductas del pasado, la forma de pensar del pasado para tomar decisiones en el presente que agraden a Dios. Eso no va a ir bien, no va a ser agradable a Dios. Si seguimos según nuestras costumbres, según como lo hacíamos antes, entonces no vamos a comprobar lo que es agradable al Señor. Vamos a comprobar una vez más lo que es agradable a nuestro corazón, a nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma de entender y a lo que consideramos que es mejor para nosotros. Eso debe morir. Se debe renovar el pensamiento. Sacar la mesa vieja, ponerla nueva. Y vivir como Dios manda. Hermanos, ese es el punto por el cual estamos aquí todavía. Darle la gloria a Dios. Toda nuestra vida tiene ese propósito y todas las cosas que hay en nuestra vida son medios para darle la gloria a Dios. Si abandonamos eso, no vamos a estar agradando a Dios. Por más esfuerzo que le pongamos, por más capacidad que tengamos, y Dios no va a estar con nosotros. Entonces nos lleva y nos muestra cómo hay que desechar la mentira o la verdad, en vez de enojarse, arreglar los asuntos y no guardar el enojo, no guardar rencor, no tener raíz de amargura, no hablar palabras que no edifican, sino hablar palabras de gracia que edifican a los demás. El que hurtaba no hurte más, trabaje haciendo con su mano lo que sea bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces se pasa del egoísmo a la generosidad, y así nos llama a no contristar el Espíritu Santo, a no entristecer el sello de la gracia de Dios que está en nosotros, viviendo con nosotros, la morada de Dios en cada uno de nosotros, que no lo contristemos con nuestro andar, con nuestra conducta, y dejar de lado
toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Esto requiere un cambio de pensamiento, porque esto que el Señor nos enseña y nos pide no tiene nada que ver con nuestra vida pasada, nada que ver con nuestra forma de hacer las cosas, con nuestra forma de decidir, de tratar con los demás, no tiene nada que ver. Se necesita una renovación completa del pensamiento, y entonces se nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor, con una vida de sacrificio, entregada a muerte, para que podamos vivir para los demás antes que para nosotros mismos, y dejar de lado todas aquellas cosas que no nos convienen como santos: fornicación, inmundicia, avaricia, y esas cosas ni siquiera se deben nombrar entre nosotros. Es parte del cambio de pensamiento. Antes participábamos de esas cosas, ahora huimos de esas cosas. Y cuando pasan esas cosas, entonces nosotros como hijos de luz, por el fruto del Espíritu, iluminamos con las verdades del Evangelio mostradas en las acciones de gracia de nuestra vida, alumbramos en medio de un mundo que está en tinieblas. No es andar reprendiendo, señalando con el dedo a los demás. Eso no está en ningún lugar de la Escritura. Sino que por la conducta conforme al Evangelio nosotros alumbramos en medio de las tinieblas. Nosotros no somos jueces de nadie, ni nosotros podemos condenar a nadie. Entonces lo que hacemos es exhibir la verdad de Dios en nuestra vida, y así alumbramos a los que aún están en las tinieblas de muerte. Esa es la forma de reprender. ¿Recuerdan? Esa palabra reprender significaba manifestar, hacer evidente por medio de la luz que hay en nuestras vidas, en la vida de Cristo, las tinieblas y la falta de relación con Dios. Mirar a los demás con compasión y misericordia, sabiendo que son así porque no conocen a Dios. Y que si sus vidas están abocadas solamente a eso, eso es todo lo que tendrán. Mis hermanos, hay que mirar con compasión, con amor, con misericordia, no apuntar con el dedo y darle la gloria a Dios, viviendo como Él nos llama a vivir. Todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, dice, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, cristiano, ya es tiempo de levantarnos del sueño, dice Romano, y de vestirnos las armas de la luz para andar en este mundo que está en tinieblas, y despertarnos significaba no estar en muerte como los demás. O sea, si seguimos viviendo como los demás, estamos en muerte como los demás, no hay ninguna diferencia. Entonces levántate, cristiano, para alumbrar con la luz de Cristo, que tu vida sea diferente a la de aquellos que no conocen a Dios. Volviendo a lo que decía el 4:17, ¿no? Ya no den como los gentiles que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Y así llegamos a los versículos 15 al 17, que estamos viendo hace ya 3 domingos, y hoy avanzaremos un poco más. Dice así el 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí es donde vamos a seguir por la gracia de Dios. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude a seguir viendo que los integrantes de la iglesia son sabios. Padre, primeramente gracias por Jesús. Gracias por su obra. Gracias sean dadas a ti, Señor, porque nos das la victoria por medio de Él. Él es el que ha vencido el pecado, la muerte, el que nos ha librado del dominio de Satanás, el que con su sacrificio terminó con el pecado para que ya no tenga el poder sobre nosotros, para que ya no nos controle, para que ya no reine en nuestras vidas, sino que por Él y por su obra ahora nos es posible decirle que no al pecado y vivir para tu gloria. Y ha sido solo por tu gracia, Señor. Y agradecemos por la obra de Cristo. Pero sin duda, Padre, te necesitamos. Y Padre, también te damos gracias por tu palabra. Porque con ella y con tu Espíritu que has hecho morar en nosotros, nos has dejado la mente de Cristo. Nos enseñas cuál es tu voluntad, nos ayudas a discernir, formas convicciones en nosotros y nos hace vivir como es digno de tu nombre. Y a pesar de nuestros pecados, Señor, a pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel. Y cuando caemos no nos dejas caer, Señor, porque nos sostienes con tu mano y nos vuelves a levantar una y otra vez. Porque tú eres fiel. Y es por eso que estamos aquí hoy, Señor. Porque en esa fidelidad y justicia has
pagado por todos nuestros pecados en Cristo. Y hoy nos sigues perdonando y recibiendo cada vez que venimos a ti, arrepentidos y reconociendo nuestra debilidad, nuestra falencia, nuestros pecados. Gracias, Padre, porque tu gracia es suficiente. Y gracias, Padre, porque nos das la sabiduría sin reproche para que apliquemos todo lo que nos enseñas en nuestra vida y así te demos la gloria. Ayúdanos en este tiempo a verte, a conocerte mejor, a conocerte más y así poder llevar el carácter de Cristo y dar fruto para tu reino. Mi Padre, edifica tu iglesia, te ruego por aquellos que no te conocen, que una y otra vez han escuchado tu evangelio, Padre. Solamente tú puedes quebrantar los corazones. Derrama tu gracia y salva para la gloria de tu nombre. Ayúdame, Señor, dame sabiduría y para ser fiel a tu palabra. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Una preciosa exhortación de un Padre amoroso y la misma palabra, ¿no? Como nos está enseñando también el pastor Cristian en Hechos cuando exhortaba con esa y otras muchas palabras, nos habla de esa compasión, esa misericordia, ese amor, y de esa forma trata Dios con nosotros. Él nos cuida, Él nos enseña el camino por el que debemos andar. Él es nuestro Dios, es el único que nos puede enseñar a hacer su voluntad, como dice el salmista también. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y eso es lo que Él hace por medio de su palabra. Entonces, nos relata y nos cuenta su obra para que eso nos anime, nos fortalezca y nos lleve a vivir por aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Nos muestra toda la dimensión de su amor para que su sacrificio sea suficiente para nosotros, suficiente razón para dejar el pecado y vivir para la gloria de Dios. Y de eso se trata esta preciosa epístola que Dios nos ha querido dejar. Ver la obra de gracia de Dios y cómo esa misma gracia nos lleva a nosotros de la muerte a vivir para darle la gloria a aquel que nos salvó. Y eso, hermanos, es lo que debemos ver en este pasaje. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Dios nos está revelando su voluntad. Ustedes tienen que alumbrar. Ustedes tienen que llevar una vida diferente y darme la gloria. Por eso miren con mucha diligencia, con mucha premura. Fíjense en cómo andan. Miren su conducta. Examínense. No como necios, sino como sabios. No sigan a los necios como los que no conocen a Dios. Su conducta debe ser la de los sabios, la de aquellos que conocen a Dios, la de aquellos que temen a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza, pero los sabios reciben la enseñanza de Dios, reciben la enseñanza de su palabra, la buscan, la desean, la anhelan, no quieren dar un paso en falso, no quieren pisotear la sangre de Cristo, quieren saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice, quieren saber toda la dimensión de su obra, está el anhelo en su corazón. No solamente Dios nos salva y pone temor de Él en nosotros y pone su Espíritu Santo, sino que pone un deseo por Dios que antes no teníamos. Deseo por conocerle, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un deseo por tener comunión con Él. Un deseo por saber qué es lo que Él quiere. Él es nuestro Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Él es nuestro Señor. Él es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, ¿dónde está la honra que le debemos? Y si es Señor, ¿dónde está el temor? Entonces Él nos da su palabra y nos revela su voluntad para que nosotros sepamos cómo vivir. Como preguntaba en Ezequiel, ¿cómo pues viviremos así, hijos míos? Vean el ejemplo de Cristo, imítenlo a Él. Vivan así, miren, esto no me agrada, pero esto sí, dejen esto y hagan esto para la gloria de mi nombre. Para que las buenas obras que están preparadas de antemano se cumplan y mi nombre sea glorificado y mi gracia sea exaltada. Porque sin gracia es imposible vivir así. Por eso es ese llamado, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios. ¿Cómo andan los sabios? Redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, aprovechando el tiempo para el propósito espiritual, sabiendo discernir entre lo espiritual y lo terrenal, y no dejando a Dios de lado, sino
siendo Dios su vida, acomodando las demás cosas alrededor. Mis hermanos, esto es muy importante para nosotros. Si usted se empeña en una tarea y esa tarea lo lleva a dejar sus responsabilidades para con Dios de lado y se olvida que todo está en las manos de Dios y que el único que puede hacer prosperar su camino es Dios, y se olvida dejándolo de lado con sus acciones y dándole más importancia a lo que usted puede hacer o sus esfuerzos personales, ya tiene el resultado de lo que va a terminar. Ya sabe cómo va a terminar. Usted dejó al único que se lo podía conceder de lado. ¿Qué esperaba? Esa es la forma. Pero el Hijo de Dios no tiene esos afanes, esas ansiedades. Descansa en Él, descansa en su soberanía, descansa en su voluntad. Descansa en que Él va a ser glorificado y que Él prometió suplir todas las cosas. Entonces, con ese descanso, vive para Dios y ve todas las demás cosas como un medio para darle la gloria. Y si es un medio para darle la gloria, nunca lo va a hacer para Dios. Nunca. Nunca, porque la voluntad de Dios, hermanos, es buena, agradable y perfecta. Nunca lo va a hacer para Él. Siempre lo va a hacer bien espiritualmente. Siempre va a agradar a Dios. Dios va a estar con usted. Hoy lo veíamos como decía, ¿verdad? Maravilloso. Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque Él dispuso su corazón a buscar a Dios y a obedecerle. Pero vimos también el final, porque cuando se hizo fuerte, se ensoberbeció su corazón y desechó la palabra de Dios. Llegó a ese punto donde dice, ya está, a mí esto no me puede pasar, yo puedo hacer cualquier cosa. Mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días están llenos de tentaciones, en cada momento, en cada lugar, el enemigo está a nuestro alrededor, Satanás está alrededor buscando a quién devorar. Es una batalla, hermanos, estamos en el medio del campo de batalla. No estamos en una isla paradisíaca tomando sol, estamos en un campo de batalla. ¿Y usted cree que el enemigo descansa, que el enemigo duerme? No, el enemigo está todo el tiempo ahí, buscando cómo hacerlo caer, cómo tropezarlo y si es posible, cómo matarlo, cómo devorarlo, cómo hacer su vida inútil para Dios. Los días son malos. Todo a nuestro alrededor, por eso el Hijo de Dios se conduce con sabiduría, porque conoce esta realidad. Y anda con temor, anda con mucho cuidado. Mira cada cosa que va a hacer con mucho cuidado. Porque sabe que los días son malos. Sabe que el enemigo está por todos lados. Entonces quiere aprovechar bien el tiempo. Cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las distintas situaciones, las ve y dice, recuerdan, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, la palabra kairos, un tiempo determinado, una oportunidad. Entonces viene esa situación, esa circunstancia del día a día, y la ve y dice, esto es una oportunidad para darle la gloria a Dios. Voy a aprovechar bien el tiempo, le voy a dar la gloria. Voy a dar un testimonio de que mi confianza está puesta en Dios. No en lo que yo puedo hacer, sino en Dios. Y los que están a mi alrededor van a saber que yo estoy confiando en Dios. Y los que están a mi alrededor van a ver que estoy descansando en Dios. Que a mí no me están corriendo los mismos afanes que a los demás. Que no estoy desesperado igual que los demás. Que no estoy preocupado por la situación que me rodea. ¿Por qué? Porque sé que Dios está en control. Y se lo voy a mostrar con mis acciones, se lo voy a mostrar con una conducta que es inalterable. ¿Sabe cómo termina el libro de Efesios? El Señor nos conceda llegar, pero dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Con quién es la gracia? Con aquellos que aman a Cristo con amor inalterable. Con un amor que no se altera. Con un amor fiel. Con un amor que no está todo el tiempo cambiando según las circunstancias, según el momento, según las necesidades o según los afanes. Es un amor inalterable. Es un amor que sabe que Él es digno, que es el único que merece la honra y la gloria. Entonces se lo ama con todo el ser. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Hay que amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Porque fuimos comprados por precio, mis hermanos. Y a Él debemos amar con todo lo que somos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos, no anden en el desenfreno de su mente, sean entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y yo les dije, hermanos, que quería este domingo hacer algo más práctico, viendo ejemplos en las Escrituras. Es totalmente necesario y vamos a ver varios pasajes. Y lo primero que quiero que veamos es por qué. Filipenses capítulo 1. Cuando Pablo escribe esta
epístola, otra vez inspirado por Dios, y habla con los hermanos en Filipo, él da gracias a Dios por ellos. Él está velando por su salud espiritual, tiene el anhelo de ver a Cristo en sus hermanos. Y dé la gloria a Dios por personas que tienen ese anhelo. Porque ese anhelo no corresponde al mundo, corresponde a la nueva criatura en Cristo. Y este anhelo que él tiene lo muestra, dice, esta es mi oración a Dios, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Miren, ¿saben cuál es mi anhelo? ¿Y cuál es mi oración a Dios? Dice que vuestro amor abunde aún más y más, ese amor inalterable al Señor. ¿Y cómo se ve? En ciencia, esa palabra se puede traducir conocimiento, y en todo conocimiento que se puede traducir discernimiento, como para que veamos mejor el orden. Son sinónimos. Abunde aún más. El amor tiene que abundar en conocer más y más al Señor. Entonces, en la medida que uno conoce más y más al Señor, puede discernir mejor. Porque ¿cuál es el mayor problema que tenemos nosotros, hermanos? No es decidir entre lo malo y lo bueno, entre lo moral y lo inmoral. Nosotros no tenemos, ese no es nuestro mayor problema. Porque normalmente eso es grosero, nosotros sabemos discernirlo, sabemos ver entre lo bueno y lo malo, entre lo que es moral y lo que es inmoral. Más o menos eso lo podemos hacer. Pero acá habla de una diferencia que para nosotros es terriblemente difícil, hermano. Es discernir entre lo bueno y lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. O sea, discernir entre dos cosas buenas, entre dos cosas moralmente buenas, entre dos cosas que en sí no parecen pecaminosas, pero estas dos cosas, una tiene valor eterno y la otra es simplemente un valor terrenal y pasajero. Y lo mejor es hacer tesoros en el cielo, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Lo mejor, y por eso es el anhelo de que ustedes crezcan y conozcan más y más a Dios, y que conozcan todo lo que Dios es, y puedan crecer en el conocimiento de su Señor y Salvador, para que puedan discernir entre esas cosas que no son malas, que no están prohibidas, pero hay una que es buena y hay otra que es mejor. Porque es la que le va a dar gloria a Dios y es la que va a tener beneficios eternos, es la que hace bien al alma, es la que nos hace crecer en santidad. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que, ¿ves? Propósito de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Está hablando del día del tribunal de Cristo, cuando nosotros estemos delante y se ve esa diferencia no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Ese día cuando nuestras obras sean quemadas y las de madera, heno y hojarasca se deshagan y queden en pie aquellas que son preciosas, aquellas que soportan el fuego. Ese fuego representa la omnisciencia de Dios, mirando y sabiendo las intenciones del corazón. Entonces, está hablando de ese día. Y en ese día las que van a prevalecer son aquellas que nosotros en nuestro corazón teníamos la intención de hacerlas porque dan gloria a Dios y porque tienen valor eterno, a fin de que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. De aquellas cosas que son justas delante de Él, lo que le agrada a Él, frutos de justicia, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Decidir las cosas como Cristo las decide, a imitar su andar en nuestras vidas, porque Él es nuestro ejemplo, y seguir su pisada. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, no por nuestras capacidades, sino que es Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él para la gloria del Padre, para gloria y alabanza de Dios. ¿Ven? Eso es lo principal. Y cuando uno mira la Escritura, no puede mirar la Escritura como algo lejano, como algo que tiene lindas historias, no. Acompáñenme a 1 Corintios 10, por favor. Y hermanos, esto tiene el fin de que podamos desarrollar un pensamiento bíblico en el orden que Dios nos enseña, de poder discernir las cosas con las herramientas que Dios nos ha dejado, mis hermanos. Con las herramientas que Dios nos ha dejado. Cuando uno ve el capítulo 9 de 1 Corintios, está hablando de Pablo y él dice: mi galardón es presentar gratuitamente el Evangelio a todas las personas.
Y no quiero ser eliminado de esta carrera por un mal testimonio, no quiero ser eliminado por ser tentado por el pecado, no quiero ser eliminado en esta carrera, sea cosa de que mi testimonio haga que los demás cierren sus oídos cuando yo predico el Evangelio. No, me cuido y pongo mi cuerpo bajo servidumbre y lo disciplino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia al pecado, igual que Pablo. Entonces dice, no, sujetá el cuerpo, sujetalo. ¿Por qué? Porque no puede ser eliminado de esta carrera. Y entonces nos da ejemplos de aquellos que decían ser el pueblo de Dios, de que confesaban a Dios y que sus hechos demostraban lo contrario, o sus acciones no correspondían al pueblo de Dios. Y cuando uno ve el capítulo 10, yo lo voy a leer y voy a mencionar un par de pasajes nomás, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahora escuchen el 6, dicen, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, la Biblia está llena de ejemplos para que nosotros aprendamos a discernir la voluntad de Dios, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que nuestro corazón no se desvíe como se desvió el de ellos, buscando lo suyo propio y no lo que era para la gloria de Dios. Y sigue diciendo, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Escuchen, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Amonestar, la palabra griega es nouteteo, es poner en nuestra mente una verdad que produce una advertencia acerca del carácter de Dios. Esa es la definición bíblica de la palabra. Es como cuando dice que los padres deben criar a sus hijos en la disciplina de amonestación del Señor. Significa poner la verdad en la mente para que esa verdad los reprenda al mostrarles lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y que tengan conciencia de que lo que no le agrada a Dios siempre conlleva un castigo. Eso es la amonestación. Y estas cosas sucedieron y están escritas para amonestarnos a nosotros, para poner la verdad en nuestra mente y que esa verdad nos sirva de advertencia constante a lo que es salirse del camino y no hacer la voluntad del Señor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos, y esto está escrito en el tiempo del apóstol Pablo, ¿verdad? Y ahí seguimos nosotros. Y dice el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Mucho cuidado, mis hermanos. Cuando nosotros decimos que hemos dominado algo, es lo próximo que nos va a tirar al piso. Es lo próximo que va a golpear nuestros tobillos hasta que caigamos y mordamos el polvo. Así que, con estos ejemplos y sabiendo lo que pasó con aquellos que en el desierto habían jurado obedecer a Dios y guardar todos sus mandamientos, y dijeron, nosotros vamos a servir a Dios, nosotros lo vamos a obedecer, nosotros lo vamos a honrar, y perecieron en el desierto. Y eso debe servir como advertencia para nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces Dios con la tentación nos da la salida, nos enseña qué es lo que le agrada a Él, para que cuando seamos tentados, en lugar de hacer lo que nosotros queremos, hagamos lo que a Él le agrada, comprobando lo que es agradable al Señor. Y así le demos la gloria. Esa es la salida. Esa es la salida, mis hermanos. La salida no es un ángel que aparece repentinamente del cielo cuando estamos a punto de pecar y desenvaina una espada y se nos para delante y dice, no peque. No, hermano, la salida es la palabra. La salida son los ejemplos que están escritos para amonestarnos a nosotros. La salida es la verdad de Dios. La salida es comprobar lo que le agrada a Él. Y no a mi corazón inclinado al mal. Comprobar lo que le agrada a Él. Comprobar no lo que yo creo que es mejor, sino lo que a Él le agrada y lo que le va a dar la gloria y lo que le va a mostrar a los demás
que mi confianza está solamente en Jesucristo y no en lo que yo puedo hacer. Eso va a producir una diferencia en el mundo. Eso va a alumbrar en este mundo en tinieblas. Pero si corremos igual que ellos, difícil, hermano, difícil. Teniendo esto en mente, sabiendo que el anhelo es poder discernir y aprobar lo que es mejor, aquellas cosas de valor eterno, como también dice Colosenses, si hemos resucitado con Cristo, entonces tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que poner la mira en las cosas eternas, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, mis hermanos, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando todo termine acá, estaremos allí por toda la eternidad. Y si nuestro corazón no está allí, entonces estamos desubicados. Como dice Filipenses, no seamos de aquellos que solamente piensan en lo terrenal, cuyo Dios es su vientre. No, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador. O vamos nosotros antes, o Él nos viene a buscar, pero nos vamos con Él por toda la eternidad, hermanos. Y así debemos conducirnos como ciudadanos celestiales, bajo la ley celestial. Quiero compartir algunos pasajes, hermanos, de ejemplo para estas cosas. Éxodo, capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y mientras voy a recordar otro texto. Hebreos 3:5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Fíjese el testimonio que la Escritura da de Moisés. Fiel en toda la casa de Dios, ¿verdad? Y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Mire, es un testimonio de lo que se iba a decir. Hebreos nos muestra cómo esas cosas eran sombra de lo que había de venir. Entonces se necesitaba alguien fiel, que ejecutara la voluntad del Señor fielmente. Ese es el testimonio que la palabra nos da de Moisés. Ahora vamos a ver la vida de Moisés. 17. Voy a leer del 1 al 7. Por favor, preste atención a la historia. Bueno, vamos a ver todas, porque no nos da el tiempo. Presta atención a la historia. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuraron contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Ahora de golpe la culpa de todo era de Moisés, ¿verdad? No, ya no era el libertador, ya era, la culpa era todo de él. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Recuerdan? Bebían de la roca espiritual, la cual era Cristo. Ese pasaje que el pastor Cristian nos enseñó, los 3 usos de la palabra bautismo, donde se está usando como una ilustración en ese pasaje. Y está hablando de que todos estuvieron bajo la nube, etcétera, etcétera. Se usa ahí la palabra como una ilustración, para que uno comprenda un concepto espiritual. Y ahí habla de los que tentaron, ¿verdad? Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos, dice el 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué hizo Moisés? Hizo lo que Dios le mandó, golpeó la peña y salió agua. Y el pueblo bebió. Y gracias a Dios, porque sabemos que esa roca representa a Cristo, representa que Él iba a tener que ser golpeado para que esa fuente de agua eterna brotara para salvación de nuestras almas. Pero había una segunda ocasión donde iban a tener sed. Había una segunda ocasión donde el pueblo se iba a quejar. Números, capítulo 20. Y otra vez voy a leer la historia. Dice el versículo 1: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada.
Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón, otra vez. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. La ingratitud, hermano, la ingratitud. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementeras, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Escuchó, hermano? ¿Escuchó, hermano? Hablad a la peña. ¿Recuerdan? Toma la vara y golpea la peña y saldrán agua. Pero ahora le dice: hablad a la peña. Ahora, Moisés ya fue a golpear la peña. Ya tomó la vara y ya fue, golpeó la peña y salió agua. Yo no sé qué tanto influyó la muerte de María en su estado emocional. No lo sé. No lo sé. Ni pretendo ver eso. Pero las instrucciones del Señor son muy precisas, hermano. Él le dice: ahora vas a ir a la peña y le vas a hablar. Le vas a pedir, no la vas a golpear. Vas a ir y le vas a hablar a la peña y la peña te va a dar agua. Mis hermanos, eso uno dice: bueno, le pegó fuerte con la vara, justo estaba flaquita la piedra ahí, le hizo un agujero, había agua atrás, salió, ¿no? Pero ahora vas a ir y le vas a hablar a la peña y la peña te va a dar el agua. Antes de pasar de esto tiene mucho que ver con lo que nos está compartiendo también el pastor Cristian en Hechos. A todos los que recibieron su palabra, los que invocan el nombre del Señor serán salvos, porque Cristo ya fue golpeado para abrir ese manantial de agua. Y hoy ese manantial de agua está abierto gratuitamente para todo aquel que viene e invoca el nombre del Señor y será salvo. Eso es lo que esto iba a representar. Y eso es lo que esto representa, porque esto es lo que Dios quería que se haga. Hablarle a la peña y el agua va a brotar. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Imagino que a la primera no salió. Entonces le pegó una vez más. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y uno diría: a ver, en definitiva salió agua, ¿verdad? Pero él tenía que hablarle, no golpearla. Ahora la golpeó. La palabra nos enseña que aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Dios iba a proveer el agua para su pueblo y Dios iba a mostrar la obra de Cristo en esta situación. Dios se mantuvo fiel y Dios le dio a beber al pueblo. Pero Moisés no fue atento a la palabra del Señor. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dejar de lado lo más pequeño de la palabra de Dios y pensar que las cosas son como estamos acostumbrados nos puede traer problemas. Dios le dice en el 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Y esto nos revela lo que pasó en la situación. Ahí está Moisés con la vara delante de la peña. Che, Aarón, ¿qué me dijo? ¿Que le hable o que le pegue? ¿Cómo va a salir sin hablar? Le pegamos. Y solamente estoy pensando en lo que pudo haber pasado en base a lo que el Señor dice. Ustedes no creyeron. Ustedes no me creyeron. No creyeron que si le hablaban a la peña les iba a dar agua. Entonces la golpearon. No creyeron en mi palabra. Tomaron una decisión que ustedes pensaron que era mejor. Y uno podría decir, con el pragmatismo de hoy día: pero tuvimos éxito, ¿verdad? El agua salió. El pueblo bebió. Tuvimos éxito. Nunca dije que te iba a ir mal, nunca dije que no iba a salir agua. Pero tenés una consecuencia espiritual de por vida. De por vida fue la consecuencia sobre Aarón y sobre Moisés, porque ninguno de los dos entraron a la tierra prometida. Fue fiel en toda la casa de Dios. Pero ninguno de los dos entraron a la tierra prometida. O eso también era sombra de lo que había de venir. Porque ese es el problema con la ley. Y
Y eso es lo que representa Moisés. La ley no nos puede entrar en la tierra prometida, la ley no nos puede dar salvación, porque esto es lo que pasa con la ley. Nosotros quebrantamos la ley por nuestro carácter y nuestro corazón inclinado al mal. Es imposible que Moisés entrara en la tierra prometida. Pero esto mostró, aquel que fue fiel en toda la casa de Dios, mostró lo que había en su corazón. Ustedes no me creyeron. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No la van a meter. Acompáñenme más adelante de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a hacer un pequeño saltito aquí, hasta el final de esta historia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Miren, el que está hablando acá es Moisés, inspirado por Dios, claro. Pero Moisés está hablando con el pueblo, con la generación que sobrevivió al desierto. Los demás ya habían muerto todos. Esa generación murió toda, ahora estaban los hijos. Y él está repitiendo la ley. Entonces, él dice acá, predicación y experiencia, miren. Versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Miren, guárdenlo cuidadosamente, minuciosamente. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, el que se toma el tiempo de estudiarla, el que se toma el tiempo de discernir para probar lo que es mejor. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. El que tiene ese anhelo, ese deseo. Miren con cuidado cada detalle, porque no va a pasar ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios, mis hermanos. Aprendan de estos ejemplos. Dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para que te vaya bien y entres y poseas la tierra. Mira, hermano, la entrada a la tierra es nuestra salvación en Cristo. Y poseer la tierra es el hecho de ir mortificando cada día nuestros pecados. Y la única forma de que nosotros podemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y podemos ir mortificando todas esas tentaciones y todo ese pecado, la única razón, hermano, es porque seamos bien minuciosos, bien atentos, y que la gracia de Dios nos sostenga. Es la única razón. Que nosotros quebrantados vengamos delante de Dios y digamos: Señor, enséñame. Señor, no sé, dame sabiduría. No deje que la sabiduría se enseñoree de mí, Señor, no sé. Ayúdame. Sé minucioso. Sé minucioso y cuidadoso en la palabra. Tómate el tiempo que sea necesario. No tomes decisiones apresuradas. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 48. Dice así: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte del cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés le decía: Señor, déjame entrar en la tierra, no, déjame entrar en la tierra, no. Hasta que un día Dios le dijo: basta, Moisés, este tema no se habla más, no vas a entrar. Y así fue, hermano, este es el final. Subí al monte, mirala, pero no vas a entrar. Hermanos, ¿saben por qué hay tantos pecados recurrentes en nuestra vida? Que vuelven una y otra vez, y vuelven una y otra vez, y parece que los tenemos dominados, y vuelven una y otra vez. Por esta misma razón. Porque no santificamos a Dios en nuestro corazón. Porque no santificamos a Dios en medio de este mundo que está en tiniebla. Entonces no podemos matar esos pecados, no podemos matar a nuestro enemigo. No podemos dominar la tierra que el Señor ya nos ha concedido. Ya nos la concedió, ya derrotó a los enemigos, ya puso temor de ellos en nosotros, para que los derrotemos a todos y cada uno. Pero ese mismo pecado que te ataca
Cada día de tu vida, ese mismo pecado que vuelve a ti una y otra vez, la razón por la que esto pasa, es que nosotros no somos cuidadosos con la palabra de Dios. No somos cuidadosos con la voluntad de Dios. No somos cuidadosos con las cosas que Dios ya nos ha mandado. No nos preocupamos por guardar lo que el Señor ya nos ha dado. No nos preocupamos por las responsabilidades que ya tenemos delante del Señor. Estamos ocupados en lo nuestro. Y si es necesario dejar al Señor de lado, lo dejamos de lado. Y ese testimonio le damos al mundo. Y queremos que nos vaya bien. Primera de Samuel 13, mis hermanos. El pueblo pidió rey. Dios le dio a Saúl. Dice 13:1, y voy a saltear, creo que todos conocemos la historia. El uno dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Migmas, y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán, en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y si uno avanza en el pasaje, dice el versículo 6, en el ataque del enemigo, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, él tenía que esperar a Samuel para ofrecer el holocausto, para buscar el favor de Dios. Pero en lugar de buscar el favor de Dios, él se apuró. Dijo, pará, las cosas no me están yendo bien. Voy a hacer lo que sé, lo que puedo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ofrecer sacrificio? Tráeme el sacrificio que yo lo ofrezco. Pero él no podía ofrecer el sacrificio, mis hermanos. El sacrificio tenía que ser ofrecido por el sacerdote. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso representaba la obra de Cristo. Entonces esto es violentar la obra eterna del Padre y del Hijo. ¿Qué hizo él? Las cosas no me van como yo esperaba. Se complicó. De golpe y apuro. Mirá, no me están yendo bien, se me va la gente. No me está resultando esto de esperar. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, hay aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludar. Apenas terminó, llegó el que estaba acá. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo ni al lado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Me esforcé. Oh, hermanos, la victoria nunca está en nuestras fuerzas, nunca está en nuestras capacidades, nunca está en lo que nosotros podemos hacer. El mundo, la tierra y su plenitud son de Jehová, lo da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Él pone y quita reyes, Él es el que se ocupa de nuestra posición social, Él es el que se ocupa de nuestras necesidades, Él es el que se ocupa de que estemos arriba o de que estemos abajo, y todo lo hace con un propósito eterno, porque sabe que esas cosas son necesarias para formar a Cristo en nosotros. Pero nosotros no queremos esperar. Nosotros queremos ver resultados ya. No está llegando. Ya quiero los resultados. Entonces me voy a esforzar. Voy a hacer lo que yo tengo a mano. Me voy a esforzar para hacer esto. Esa no es tu parte, esa es la parte del Señor. La obra es de gracia. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. El Señor le dijo a Pablo, mira, mi gracia es suficiente. Entonces esperá en la gracia de Dios. Esperá el tiempo que sea necesario, pero esperá en la gracia de Dios. No hagas locuras. Y así lo dice. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No es que yo dije no hagas locura porque me vino eso a mente. Es porque así lo enseña la Escritura. Actuar. Y actuar sin estar de acuerdo con la palabra de Dios es una locura. Es una locura, mis hermanos.
Y así se lo planteó: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¡Wow! Saúl perdió todo. Perdió todo. Esa posición que tenía, que anhelaba, la perdió. Dice uno: bueno, habrá aprendido la lección. Capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Una vez más. Mira, Saúl, otra vez. Está atento a las palabras de Dios. Está atento. Mirad pues con diligencia como andéis. Atentos, mis hermanos. Es necesario prestar mucha atención. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Allá en Éxodo, Dios le dijo a Moisés: yo raeré la memoria de Amalek de sobre la tierra. ¿Sabes lo que significa eso? No va a quedar ni uno. Desaparece por completo toda la descendencia de Amalek, todo el nombre de Amalek. Yo lo voy a raer. Cuando uno va a raer un lugar, no deja absolutamente nada. Nada. Y Dios dijo que iba a hacer eso con la memoria de Amalek. Y acá le encarga a Saúl cumplir con esta promesa. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fuerte, ¿no? Fuerte. Y uno dice: qué fuerte pensarlo así. Pero ¿por qué no pensamos qué fuerte la ofensa de Amalek contra Dios y contra su pueblo? ¿Por qué no pensamos en cómo Amalek se levantó contra Cristo? En lugar de ponernos del lado del hombre y pensar que esto es fuerte. Fuerte levantarnos contra el Señor, levantarnos contra el único juez de toda la tierra, contra el único que tiene el atributo para sentarse en el trono y juzgar a las naciones. Fuerte levantarse contra Él. Creo que conocemos la historia. Dice el 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mi palabra. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche: me pesa haberlo puesto, porque no cumplió mi palabra. Claramente le dije lo que tenía que hacer y no cumplió mi palabra. Pero miren qué irónico que es esto. Dice: madrugó luego Samuel, el 12, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Mira aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó de adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico. Porque eso somos nosotros. Somos nosotros diciendo: pero si yo hice lo que Dios dice. Pero si yo estoy cumpliendo lo que Dios dice. No, si yo lo estoy haciendo. ¿De verdad? ¿Podemos mostrarlo con la Escritura? Yo hice lo que Dios me mandó, ¿de verdad? Mostrámelo con la palabra. Mostrame la convicción que te llevó acá. Ahora, Saúl estaba convencido que no había hecho lo que Dios le mandó. Saúl estaba convencido que sus pequeñas alteraciones eran sin importancia. Y aparte lo espiritualizó. No, mirá, yo lo maté todo, ¿por qué? Le dice así. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque Samuel dice: ¿vos cumpliste la palabra? Samuel entonces dijo en el 14: pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó, el pueblo, ¿no? Ya no fue. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, él era el responsable, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Miren qué interesante. Para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, no nuestro Dios. ¿Sí? Tu Dios. Mira, yo quiero agradar a tu Dios.
Dios. Ya cuando una persona empieza a hablar así, ya cuando una persona empieza a hablar de afuera de la iglesia, de afuera de la palabra, ya como que se pone en otra posición, ¿no? Tu iglesia, tu palabra, tus creencias, lo que vos decís, chao. Nos fuimos de la escritura, es una locura. Es una locura. No, yo hice esto para glorificar a tu Dios. Mirá cómo lo espiritualiza. ¿No sabes todos los sacrificios que vamos a tener con esto para tu Dios? Tranquilo. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Nosotros no matamos a nuestros enemigos, no matamos al pecado que nos rodea, y tratamos de quedarnos con algunas cosas de ese pecado, ¿no? Con algunas cositas. Esto no es tan mal, esto no está tan mal, esto no es tan ofensivo a Dios. Y al fin y al cabo, yo estoy haciendo lo otro que Dios me mandó. Entonces es como que empezamos a sedar nuestra conciencia. La empezamos a sedar. No, pará, yo estoy yendo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, esto no es tan importante. Cristo pagó por todo. Santo, santo es su nombre. La palabra está para prestarle atención, hasta el más mínimo detalle. Ser inteligentes, hacer compasión. ¿Qué les digo? No ha sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y les guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, insiste, está obstinado, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó de botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. La primicia del anatema. Si alguien nos anuncia otro evangelio, sea anatema, no tengas nada que ver con el anatema. Eso no puede estar en pie. Cristo tuvo que morir por esas cosas. Tienes que eliminarlas de tu vida totalmente. No puedes convivir con ninguna de ellas. Los días son malos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Se complace tanto en que vos puedas hacer una lista de todas las cosas buenas que haces, que corresponden y que ni siquiera deberíamos jactarnos, porque es lo menos que podemos hacer por el Señor, como congregarnos, como amarnos unos a otros, etcétera, etcétera. ¿Se complace que va tanto en eso? Como en que se escuche su palabra atentamente, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, prestar atención, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desechaste la palabra de Jehová. En el 26 dice: Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Tiene consecuencias, hermano. Y después tenemos que vivir con esas consecuencias. ¿Y saben qué, hermano? Yo soy un testimonio vivo de eso. Yo vivo día a día con las consecuencias de mis pecados. Y cuando los veo, me doy cuenta que eso fue mi pecado. Y doy gracias a Dios por mi Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por el perdón que me ha dado. Y doy gracias a Dios porque cada día su gracia es suficiente para vivir las consecuencias de mi propio pecado. Doy gracias a Dios. Se los relato. ¿Recuerdan la historia del varón de Dios que profetizó sobre el altar? Y fue allí sobre el altar y el rey los envió, se le secó la mano, oró. Y Dios le dijo: mira, cuando vuelves, acá no te quedás, acá no comes nada, acá te volvés. Y te volvés por otro camino, ni siquiera vuelves por otro camino. Y cuando se está yendo, se levanta otro
que se enteró de lo que había dicho, y dice, vino el profeta de Dios, yo voy a ir tras él. Y va tras él y le dice, lo alcanza en el camino, Primera Reyes 13, hermano. Lo alcanza en el camino y le dice, ¿sabes que yo también soy profeta de Dios? Ah, mirá vos qué bien, sí. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Me dijo Dios que vengas a mi casa, que te quedes, que comas y que después te vayas. Ah, bueno, dale, vamos. Se fue a la casa de él y mientras estaban comiendo, el Espíritu de Dios vino sobre ese falso profeta, sobre ese mentiroso, porque la palabra dice que ese mintiendo le dijo, yo también soy profeta de Dios, y Dios me dijo así, así. Y vino el Espíritu de Dios sobre él y le dice, por cuanto no obedeciste a mi palabra e hiciste lo que te dije que no hicieras, entonces no vas a volver, hoy no volvés. Y cuando él se va y se vuelve, lo agarra el león en el camino y el león lo mata, pero no lo come, ¿recuerdan? Lo mata nada más y el león se queda al lado. Hermano, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios y cuando Dios ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer y viene alguien con una idea mejor que va en contra de lo que Dios ya nos dijo, mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque esa es la puerta para entregarnos al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque nos está buscando para devorarnos, para hacernos totalmente inútiles en las manos de Dios. No despreciemos la palabra, hermano. No hay cambios en la palabra en el camino. No es que viene otro y te dice, ah, no, pero mira, esto es mejor. ¿Mejor? ¿En serio? Si Dios me dijo que haga esto, ¿sabe qué? Tenemos que hacer como los caballeros. Pongámonos las orejeras. Así se pone. Pongámonos las orejeras. Y sigamos el camino que Dios nos marcó. No miremos para un lado y para el otro. No escuchemos otras voces. No puede venir alguien. Pero espera, Dios ya te dijo esto. Sí, pero mirá, a mí me dijo esto. ¿Cómo? ¿Hay dos revelaciones? ¿Hay dos interpretaciones? No, hermano. No, Dios no cambia. Su voluntad revelada es su voluntad revelada. No hay vuelta atrás. Es así. Es así. Deséchelo. Porque esa es la puerta. Para aquel que está buscando a quien devorar, se lo coma. ¿Se acuerda de Jonás? Profeta de Dios. Dios le dice, Jonás, anda a Nínive y predicar en aquella gran ciudad. Sí, Señor, ¿cómo no? Es muy interesante, miren. Lo quiero leer. Dice, versículo 1 de Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque he subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, y esto tal vez es lo que más me impresiona del texto. Dice, pagando su pasaje. Miren, él tuvo que pagar el pasaje para ir a Tarsis. Dios lo llevó gratis a Nínive, porque era lo que él tenía que hacer. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, tiene un costo y un costo grande en nuestra vida. Y ese costo sale de nuestros esfuerzos, de lo que nosotros conseguimos y creemos que es mejor. Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Y después en el capítulo 4, porque conocemos la historia, él va en la nave de Tarsis, vino una gran tormenta, él reconoce delante de todos los que estaban ahí que la tormenta y lo que estaba afectando a todos los que estaban a su alrededor era por culpa de él. Dice, tírenme al agua y entonces ustedes van a estar tranquilos. Es mi pecado lo que está turbando a todo este barco. Es el pecado de Acán el que estaba turbando a todo Israel. Es el pecado de una persona el que puede turbar a toda la iglesia. Tírenme del barco. Y entonces se van a quitar las aguas. Y cuando lo tiran del barco, el texto dice que Jehová tenía preparado un gran pez. El Dios soberano sabía dónde lo iban a tener, cuándo lo iban a tener y sabía cómo lo iba a llevar hasta la costa de Nínive. Porque en ese vientre de gran pez, Jonás reconoció que la salvación era de Jehová y que él iba a pagar lo que le había prometido a Dios. Él era su profeta y él tenía que cumplir lo que le había prometido a Dios. Y entonces el pez lo vomita. ¿Dónde? En Nínive. ¿Pero cómo? ¿No salió para ir para Tarsis? A Nínive. Y ahora predicar.
Y él le predica a la ciudad. ¿Y qué pasa? Se arrepienten. ¿Y qué pasa con Jonás? Se enojó. ¿Por qué? Porque el problema de él no era conmigo, el problema de él era con Dios. Dice el capítulo 4. Cuando toda esta ciudad de más de 120.000 que no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, como dice al final, de la cual Dios tuvo compasión y misericordia, cuando esa ciudad se arrepintió a la predicación de Jonás y se volvieron a Dios, el profeta tendría que estar contento, tantas conversiones, pero Nínive era enemigo de Israel. Él no quería ver a los enemigos viviendo, él quería ver a los enemigos muertos. Eso era lo que pasaba en el corazón de Jonás. Por eso salió para el otro lado. Pero Jonás se apresadumbró en extremo y se enojó cuando Nínive se arrepintió. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. El problema de Jonás era con el carácter de Dios. El problema de Jonás era que él no podía entender que Dios salvara a sus enemigos. Y gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que a su tiempo murió por nosotros cuando aún éramos impíos, porque la salvación es de Él. Hermano, todo tiene un costo en nuestra vida. Si Dios quiere que vayamos a un lado y nosotros queremos ir para el otro, va a tener un costo, va a tener una consecuencia. Esto fue una disciplina y es maravilloso, porque también fue una profecía de la obra de Cristo, llegando hasta lo más profundo de la tierra. Y así como Jonás estuvo en el vientre de la mujer 3 días y 3 noches, nuestro Señor Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y resucitó para darle vida y esperanza a todos los que creen. La palabra no está escrita porque sí, no son historias porque sí, son ejemplos para nosotros. Proverbios 11, hoy se mencionaban estos textos. Once 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. No seáis insensatos, sino sabios. No seáis necios, sino sabios. Aprovechen bien el tiempo. ¿Y con quién está la sabiduría? Con los humildes. Con los humildes, con los quebrantados de corazón, con aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios, con aquellos en donde habita el Altísimo. Con ellos está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. El capítulo 16 de Proverbios, el versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Es un instante, hermanos. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Capítulo 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Miren, hermanos, creo que esto nos ha pasado a todos. Y si estamos en pie es por la gracia de Dios. Si nos volvimos a levantar es porque Él no dejará para siempre caído de justo. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos sostiene. Por eso Abdías 3, el versículo 3 de Abdías dice, hablándole a Edom: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? A mí no me va a pasar, ¿seguro? Cuidado con la soberbia del corazón, porque engaña. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Mira, no estaban tan altos, La altísima morada no estaba acá. Pero cuanto más alto sube, más fuerte cae. Y eso es lo que pasa. Por eso, mis hermanos, tomando las palabras del apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 8, dice así: así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mire, si usted escucha algo y es conforme a la palabra, el que está hablando no es el hombre. Por eso usted tiene que ser noble como los de Berea. Todos tenemos que ser así. Y escuchar lo que el hombre dice y escudriñar, o sea, estudiar profundamente las Escrituras, lleve el tiempo que lleve, para ver si estas cosas son así. Porque si el que está hablando es Dios y usted decide dejar el consejo de lado,
¿Usted está desechando a Dios? No al hombre. No al hombre. Hebreos 12 dice lo mismo. Mirad que no desechéis, 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Mis hermanos, hay muchos, pero muchos más ejemplos, hermanos, en la Escritura, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hay muchas instrucciones, hermanos, en la Escritura, para que sepamos cómo conviene conducirnos y agradar más y más a Dios. Hay muchos mandamientos en la Escritura para que sepamos lo que es agradar al Señor y para que podamos comprobarlo fácticamente. Tomar el hecho y ponerlo en la Escritura y comprobarlo, hermanos. Por eso Dios dice que debemos vivir como hijos de luz, comprobando lo que es agradar al Señor. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mis hermanos, los integrantes de la iglesia son sabios. Temen a Dios, buscan a Dios, se refugian en su palabra y comprueban lo que le agrada. Estás aquí y no hay temor de Dios en tu corazón. Mira, clama a Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Clama a Dios. O si quizás Dios te conceda el arrepentimiento y te salve eternamente. Ven a Cristo para la salvación eterna de tu alma, porque sin Él no hay esperanza. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a darte la gloria en todo. Ayúdanos, Señor, a meditar en todos los ejemplos que nos has dejado de principio a fin, para que no codiciemos aquellas cosas que no van a ser para el beneficio de nuestra alma, para que dejemos de lado aquellas cosas que no nos llevan a conocerte más y no nos llevan a ser más santos. Mi Padre, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, a redimir el tiempo con sabiduría, aplicando lo que tú nos enseñas en cada situación de la vida.